de noviembre del año 2005. Debutaba en primera división Keylor Navas Gamboa, ese muchacho que ahí observan. En ese momento apenas iba a cumplir 20 años. Tenía 19 años y 11 meses. Y así se estrenaba en primera división, recibiendo un gol ante Carmelita. Un partido en que Saprissa, con un equipo plagado de estrellas, se enfrentaba a Carmelita en procura de mantener el primer lugar. Aquel Saprissa de Medford como técnico y Oscar Ramírez como asistente, que ya estaban planificando el viaje al Campeonato Mundial de Clubes de Japón. Keylor pues era el tercer portero, inclusive en algunos momentos el cuarto, porque por ahí asomaba Daniel Cambronero, que era una promesa que finalmente no llegó a jugar en el Saprissa. Y bueno, Keylor ese día, pues ante la rotación que Saprissa estaba experimentando, tuvo su oportunidad, le marcó, como vimos, Carmelita en ese golazo de Richard Smith, la Pantera, que ya era un jugador veterano y que quedará en los libros de la historia como el primero que le anotó a Keylor. Bueno, Keylor fue al Mundial de Clubes, pues de ahí pues hay tal vez poco que recordar de él como jugador de ese equipo, porque era sumamente joven, fue a tomar experiencia, era el tercer portero por detrás de José Francisco Porras y de el guardameta Fausto González. Ya esto es arranque del 2006 y este es un muy buen gol. Aquí vamos a ver goles que recibió Keylor, errores que cometió Keylor y goles muy buenos que le marcaron, como este ante Ramonense, que se lo marcó Rolando Araya, que era pues parte de un equipo ramonense que ese año descendió. Como pudimos ver, temporada 2005-2006 le dieron solo 2 partidos a Keylor, uno ante Carmelita a finales del 2005 y otro arrancando el 2006 ante Ramonense. Pero paulatinamente iba a empezar a jugar más. Este es ante Liberia en septiembre del 2006, casi un año después de haber debutado, apenas recibía su tercer partido. Prácticamente aquí vamos a ver intervenciones de todos los partidos que Keylor disputó, tanto en esta primera parte como en la segunda. Aquí pues este partido ante Liberia ya pues dio señales de que era un arquero de mucha proyección. El aficionado lo conocía porque él había sido arquero de la sub-17, donde, ojo, era el tercer portero, donde también había sido arquero de la sub-20 que no clasificó al Mundial de Holanda junto a Brian Reese y otras figuras, y de un proceso olímpico que tampoco Costa Rica logró superar para ir a la Olimpiada del 2008. Es decir, era un arquero del cual habían referencias, pero es que hasta que Saprissa, ya no era Medford sino Justin Campos, le diera pues oportunidad de jugar más, pues hasta ahí pues poco se conocería de Keylor. Ahora estamos en este partido en 2007, veíamos a Rolando Fonseca, una leyenda del fútbol nacional, jugando con Liberia, y Keylor ese día recibió la titularidad por un tema parecido. Había pues alguna rotación, él pues sí había jugado algunos amistosos en algunas giras internacionales, pero en partidos de primera división era poco. Pero ya en esta temporada, la 2007-2008, él se va a adueñar del marco, paulatinamente. Van a pasar cosas, se va a lesionar José Francisco Porras, que luego pues ya también era un arquero veterano, así que ya se le estaba buscando pues de alguna forma relevo. Fausto González pues era un arquero que cumplía, sin embargo pues poco a poco ya ese joven, que pues del cual incluso había recibido una convocatoria a la selección mayor por parte de Carlos Watson, y él lo había adelantado pensando en el futuro. Bueno, todo eso empezó a provocar que ya Keylor, que jugaba un partido por torneo, cada vez iba a jugar más. Ahí lo veíamos en un juego ante Santos. Este es su primer clásico, aunque no es de campeonato nacional, es un clásico en octubre del 2007 por el desaparecido torneo Interclubes UNCAF. Y vamos a ver un detalle, es Saprissa, que ganó 5 campeonatos seguidos, que tenía pues una luminaria que posiblemente ha sido de las más amplias del fútbol nacional en toda su historia, pues le llegaban poco, así que vamos a tener pocas intervenciones de Keylor, por lo menos en aquellos del 2005 a 2007. Ya después pues se va a convertir más en figura, va a participar en casi todos los partidos y pues vamos a ver ya ese arquero que se iba a ganar el campo incluso también como arquero de la selección. Ese día la liga lo atacó pues de alguna forma era todavía un portero desconocido para muchos, a pesar de que ya se habían cumplido casi 2 años de su debut. Pues casi que habían más referencias de él en selecciones menores, pero aquí nos hemos enfocado en el trabajo de Keylor en el Saprissa, con el cual ya incluso tenía algunas medallas de campeón, pero como tercer portero. Pero este campeonato en particular que vamos a ver, el verano 2008, lo va a catapultar como su primer torneo, como arquero titular y campeón. Ese sería el tetracampeonato de los 5 seguidos que ganó Saprissa, ya bajo la modalidad de torneos cortos. Y aquí sí, Keylor, que en ese momento tenía 21 años, se va a convertir en el dueño del arco. Ya lo veíamos ahí en ese partido ante la Liga por UNCAF, ante Cartaginés. Y a partir de ahí, pues todo se va a dar muy rápido. Tan rápido que le va a tocar ser la figura de Saprissa en el subcampeonato de Saprissa para el torneo de CONCACAF del 2008, cuando Saprissa tocó la puerta de ir al Mundial de Clubes otra vez. Pues en todo el tema del 2005 él pues era el tercer portero, una fase de clasificación no jugó un solo minuto, el Mundial de Clubes pues simplemente viajó, obviamente adquiriendo una gran experiencia. Pero ya en este 2008 va a ser pues la revolución de Keylor, se va a convertir en el arquero titular, va a ser la figura de Saprissa en esa CONCACAF y también se va a ganar un puesto en la selección. Pues todo eso sucedió en ya una etapa donde ahora sí pues era Keylor, ya un arquero de primeros planos. Este partido ante el Atlante es en Quintana Roo, en Cancún, un partido que Saprissa lo va a terminar perdiendo 2-1.
y vamos a tener algunas intervenciones de Keylor. En ese trabajo, como dijimos, vamos a tener buenas tapadas de Keylor, algunas acciones donde tal vez se pudo haber equivocado y también buenos goles o goles significativos que algunos adversarios le marcaron al que más adelante se convertiría en uno de los mejores arqueros del mundo. Este fue un clásico en el 2008 que tenía pues un sabor especial porque la liga tenía mucho tiempo sin ganarle a Saprissa. Saprissa estaba muy concentrado en la CONCACAF, así que pues en el ambiente se preveía que Alajuelense podía ganar y va a ser el primer clásico de Keylor ahora sí en Campeonato Nacional de Primera División. Pues había jugado aquel de UNCAF en una serie de ida y vuelta contra la liga, la vuelta la jugó Porras. Ya para ese momento Porras estaba lidiando con una lesión que lo llevó a marcharse a Carmelita, a jugar un rato más y retirarse, y Fausto González pues de alguna manera pues ya había sido relegado por Keylor. También ya sumaba Esteban Alvarado, pero Keylor se iba a convertir en el número 1 del Saprissa. Ese clásico fue muy positivo para él, no recibió gol. Y en este torneo de la CONCACAF, ya en la fase final con los equipos de la MLS y México, donde Saprissa dejará en el camino al Atlante y el Dinamo de Houston, luego perderá la final contra Pachuca, pues ya vamos a empezar a ver a un Keylor que figura del partido, el de mejores intervenciones. Ya pues todo se empieza a dar muy rápido. De hecho en este momento pues aquí hemos observado prácticamente todos los partidos que él llevaba en primera división, que no eran muchos, no llegaban ni siquiera a 15 partidos en primera división, pero bueno, se dieron una serie de situaciones que provocaron que, aunque Medford fue el que lo debutó, Justin Campos fue el que lo consolidó. Ahí lo vemos en ese equipo donde él y Celso Borges eran los más jóvenes, el resto pues era prácticamente un equipo lleno de consolidados. Este partido ante el Atlante, donde por cierto iba a jugar Andrés Karevic, de cambio el hoy técnico de la liga, por lo menos al momento en que grabamos este especial, con el equipo del Atlante, pero bueno, aquí pues Saprissa ese partido lo va a ganar 3-0 y Keylor pues va a tener una participación muy buena. Ahora estamos ante el Dinamo de Houston en Estados Unidos. Más bien ahora era al revés. Saprissa en ese momento rotó mucho el equipo para buscar su cuarto campeonato consecutivo a nivel nacional y tratar de ganar la CONCACAF. Y más bien cuando se rotaba era Keylor el que no jugaba, porque ya para ese momento era pues el arquero titular. Este partido va a ser muy bueno para él. Incluso vamos a ver cómo fue nombrado el mejor jugador del partido por parte de la transmisión internacional de la cadena Fox. Un partido donde ya Keylor pues empezaba a demostrar que tenía perfil internacional. Tal vez al principio se cuestionó un poco el tema de su altura, pero su elasticidad, lo valiente que era por ir por la pelota y sobre todo pues lo serio con lo que él, como él se comportó en el campo desde que ya recibió la oportunidad, pues fueron provocando que, aunque ya habían pasado 2 años y medio de su debut, ya en el 2008 ya dejó de ser una promesa, se convirtió en una realidad, tanto así que paulatinamente estaba iniciando el proceso, o paralelamente más bien estaba iniciando el proceso de la selección para el Mundial de Sudáfrica, ya formalmente la eliminatoria, y él pues se va a meter en esa lista con Hernán Medford, aunque no jugó, y ya luego pues con Rodrigo Kenton, donde pues viviría ese proceso que empezó como un camino de rosas y terminó siendo pues un trago amargo para el fútbol nacional, con un arquero que pues se le asignó una responsabilidad muy importante tal vez a muy temprana edad, porque Keylor en ese momento apenas tenía 21 años y medio cuando se dio todo ese proceso. Bueno, aquí tenemos este partido ante el Dinamo de Houston, cuántas intervenciones hizo, tal vez no tan sobresalientes, tal vez no tan espectaculares, pero sí muy importantes para un partido que, ojo, no era un partido más, era el partido de ida de una semifinal de CONCACAF. Por cierto, que al momento en que grabamos este especial, ese Saprissa fue el último equipo nacional que alcanzó una final de CONCACAF, aunque no la ganó. Ahí está el jugador del partido, ya pues era una realidad, ya pues más bien era el arquero protegido en el buen sentido de la palabra, es decir, el arquero que jugaba solo los partidos clase A. Aquí tenemos la vuelta ante este equipo estadounidense, que Saprissa esa noche ganaría 3-0. Pues ya en algún momento repasaremos más en detalle lo que hizo ese Saprissa, pero aquí nos enfocamos en ese joven guardameta oriundo de Pérez Celedón, que pues le tocó, como todos, esperar su oportunidad, pero una vez que la tuvo, la aprovechó con intervenciones tan buenas como estas, también con el respaldo de la gente, que poco a poco empezó a identificar en él pues otra gran leyenda del arco morado, como en su momento fue Marco Antonio Rojas, como bueno, más atrás Mario el Flaco Pérez, Marco Antonio Rojas, Eric Lonis, José Francisco Porras. Sin embargo, lo de Keylor pues va a ser pues breve relativamente en comparación con estas figuras que les mencioné, debido a que pues obviamente el fútbol ya había cambiado y ya la opción de salir al exterior pues era más un poquito más clara que en el pasado. Aquí este gol de Jairo Arrieta lo destacamos porque si vieron la jugada, nació en un saque de Keylor, que también se le empezó a alabar eso, su juego con los pies, sus saques largos y muchas veces se terminaba convirtiendo en un atacante más. Aquí pues hay partidos de campeonato nacional mezclados por CONCACAF, todo en un orden 100% cronológico. Este es un partido ante Pérez Celedón de ese campeonato, que Saprissa lo iba a perder, pero bueno, Keylor pues tenía intervenciones muy buenas. Ya pues especialmente en la segunda parte vamos a ver goles que le marcaron a Keylor significativos, porque bueno, en ese momento era una promesa del fútbol nacional, luego una figura joven, pero posiblemente, y eso lo hemos hablado con los que lo conocieron, con los que fueron compañeros, con los que lo enfrentaron, pues
pocos hubiesen imaginado, a pesar de las condiciones innatas que él demostró desde el principio, que estaríamos ante la puerta de una historia pues tan increíble que ya lleva, al momento que grabamos este especial, 10 años de haber terminado en nuestro país. Fue relativamente corto, fue desde finales del 2005 hasta mediados del 2010, y ya pues 10 años desde que pasó al Albacete, luego al Levante, luego al Real Madrid, luego al PSG, los 2 mundiales con Costa Rica y pues todos los primeros planos internacionales que ha ocupado Keylor. Este partido ante el Pachuca, como pueden ver, era llenazo en la cueva, era la final de CONCACAF, el juego de ida. Saprissa, que tenía la ilusión de 3 años después volver a hacer lo que había logrado en 2005 ante Pumas y lograr clasificar al Mundial de Clubes. Ese partido ante Pachuca fue otro partido donde Keylor demostró toda su valía. Y ya pues a nivel de campeonato nacional, Saprissa estaba casi que, si se permite el término, mal acostumbrado a ganar, y Keylor no desentonó en ese equipo que a nivel nacional era pues demasiado dominante, incluso con muy poca resistencia de sus rivales tradicionales, y a nivel de CONCACAF también era un equipo sobresaliente. Ese día, 1 por 1, aquí destacamos el gol del Pachuca, porque bueno, no es un detalle menor, es un gol en final de CONCACAF, y lo que va a pasar en la vuelta, donde el equipo del Pachuca pues va a ganar 2-1, donde Saprissa no tuvo tal vez un mejor partido, pero más allá de eso, porque Saprissa, aunque era un gran equipo en ese momento, pues podía tener partidos buenos, malos, irregulares, casi siempre no se cuestionaba la figura del portero. Realmente lo de Keylor era un trabajo muy, muy, muy estable, que pues llamó la atención por lo joven que él era en ese momento, que pues a pesar de que él tuvo formación en Liga Menores del Saprissa desde que tenía más o menos 14 años, pues evidentemente llegar a ese camerino con tanta gente pesada, con jugadores de tanta experiencia, Víctor Cordero, Jervis Drummond, incluso llegó a compartir con Ronald González, con Gabriel Badilla, quien de Dios goce, con José Pablo Fonseca, Andrés Núñez, Trey Bennett, para hablar de la saga, que era con los que Keylor más compartía, ni qué decir del medio campo hacia adelante, con Walter Centeno, con José Luis López, con Celso Borges, que era muy joven, con Alonso Solís, con Ronald Lavala Gómez, con Michael Barrantes, por mencionar solo una lista pequeña de esa gran cantidad de compañeros que Keylor tuvo en el Saprissa, en esos diferentes planteles que coincidieron con ese pentacampeonato, que recordemos fueron 2 campeonatos largos y 3 cortos, como Saprissa ganó ese pentacampeonato, y Keylor pues tuvo participación desde el primero de esos campeonatos, aunque como ya vimos al principio, lógicamente jugaba muy poco. Este partido, volviendo al tema de la CONCACAF, Saprissa lo pierde 2-1, pero ojo que Keylor evitó que el marcador no fuera más abundante. Esa presentación, la última de un equipo nacional hasta el momento en una final de CONCACAF, pues no fue la mejor. Pachuca sí fue muy claramente superior, pero ojo como Keylor con esos reflejos felinos se levantaba del suelo cuando parecía que era inevitable la anotación, y pues contribuyó a que con el que llegaba en segunda instancia, pues sabía que ese guardameta, aunque estuviera en el suelo, no iba a darse por menos, y eso fue lo que empezó a llamar la atención de Navas, que tal vez no tenía esa estampa o ese biotipo. Incluso ya en ese momento, aunque todavía no se había dado el gran mundial de Esteban Alvarado en Egipto 2009, pues sí se hablaba mucho del biotipo de Esteban Alvarado, que también pertenecía a Saprissa, y pues aunque era más joven, pues se hablaba mucho que esa podía ser la gran figura del Saprissa, pero para él la puerta de alguna forma se cierra, porque lo de Keylor fue realmente sensacional. Ahí vemos esta intervención ahí en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca ese día con mérito ganó 2-1, se queda corto el 2-1, porque realmente Pachuca pudo marcar más goles y Saprissa llegó poco, pero sí estábamos ante ya la confirmación de que Costa Rica tenía un arquero para rato, porque pues Keylor por su juventud se le veía ese perfil incluso internacional, porque ya para esos días los jugadores ticos salían con mayor regularidad, aunque la historia de Keylor tomó pues matices después del 2014 realmente de película, como lo hemos dicho otras veces. Aquí pues recibió el segundo gol, aquí evitó el tercero, y bueno, Saprissa suelta ese título de CONCACAF, evidentemente ya pues no lo iba a poder ganar, pero va a venir la consecución del campeonato nacional de primera división, el 4º consecutivo, con Navas como arquero titular indiscutible. Ya pues ahí no había discusión de quién era el dueño del arco, y ahí pues él va a contribuir con ese título más de ese Saprissa de Justin Campos, que se convirtió en un equipo pues casi que invencible en el fútbol nacional. Pues luego cedería un par de torneos en 2009, donde Keylor estuvo ahí en medio de la titularidad de Saprissa y de la selección, con algunas lesiones, eso sí, que eso lo veremos en la segunda parte, y luego pues vendría en el 2010 ya su último título, donde lograría un campeonato más con Saprissa para de manera
pues como se supo después, inclusive en el momento, pues tal vez no de la mejor manera su salida por algunas diferencias que Saprissa tuvo con él por su pase al Albacete y todo el tema de que él ya había terminado contrato, pero eso hablaremos más que todo en el segundo bloque de este especial. Vamos a más partidos del Campeonato Nacional en ese 2008 ante San Carlos. Ahí observamos a Keylor con un pantalón largo, era pues un atuendo que él también utilizó en varios partidos. Si en algún partido del Campeonato Nacional de los que jugó Keylor aquí no hay registro, es simplemente porque fue un partido donde no tuvo tanto trabajo, donde el rival, la Saprissa, lo atacó poco, pero hay otros donde pues los rivales también evidentemente querían ganarle a esa Saprissa que todos querían destronar, y donde Keylor pues va a tener intervenciones muy buenas, como este ante San Carlos, que era un partido que decidía el liderato de ese campeonato verano 2008. Saprissa ese torneo terminó segundo, pues, tocó un poco el freno por el tema de la CONCACAF, pero pues eso poco le importó a ese cuadro morado, y a Keylor pues también siguió haciendo su gran trabajo. Ahí veíamos ante Brujas una semifinal que Saprissa resolvió sin problemas, una intervención muy buena. Ahí se observaba a Alejandro Sequeira, que era figura de ese equipo brujo. Esta es la primera final ya de Keylor formal ante la liga, saliéndome un poco el tema de Keylor en días en que Saprissa tenía una paternidad muy marcada sobre la liga. A Keylor lo entrevistaban antes de ir al campo, ahí con Gustavo López de Teletica Deportes en aquel momento. Y bueno, vamos a ir a lo que fue ese partido. La Liga Deportiva Alajuelense no vivía una época muy buena, le alcanzaba para llegar a las finales, más Saprissa lo tenía pues claramente, tenía un dominio muy claro sobre la liga. Y vamos a ver esta final que Saprissa va a ganar ambos juegos con Keylor como protagonista, primero en Tibás en una lluviosa tarde de mayo allá por el 2008, que pues impidió que el estadio se llenara. Recuerdo que esa final fue pues una final que posiblemente se jugó porque la superficie era sintética, porque lo que llovió fue impresionante. Y bueno, Navas ese día va a tener trabajo. La liga pues evidentemente siempre fue un rival de respeto, más allá de que estadísticamente en algún momento Saprissa estaba por encima. Este gol se le anuló a Winston Parks, de paso relativamente corto por la liga, solo un año. Ahí pues la posición prohibida después del rebote de Keylor es evidente. Y vamos a ver detalles de todo tipo, o hemos visto y seguiremos viendo detalles de todo tipo de Keylor, jugadas en que salió jugando con los pies o trató de darle salida al equipo con los pies, otras intervenciones como esta, ya en el juego de vuelta en Alajuela, a Parks, de esas intervenciones valientes, a pesar de que ya se había señalado el fuera de juego, él no le perdió la mirada a la pelota. La dupla ofensiva de la liga era Winston Parks y Víctor El Mambo Núñez, que pues en la liga también dejó su legado, o por lo menos su registro en años en que Alajuelense no podía con Saprissa, con los demás rivales. Alajuelense lo lograba, pero ese Saprissa pues era un equipo muy completo, todavía no era tan masivo la salida de jugadores ticos al exterior, pero lo de Navas ya desde ese momento, aunque todavía estamos a 2 años de su salida, ya empezaba a hablarse que no iba a durar mucho en Costa Rica. Ahí vimos un par de intervenciones determinantes porque Saprissa ganaba esa final 1-0, en la ida el gol fue de Armando Alonso. Aquí pues es una videoteca un poco diferente, ¿verdad? Porque hablamos mucho de ese Saprissa, pero vemos a Saprissa cómo lo atacaban. Y bueno, ese día Saprissa salió campeón en Alajuela con esas intervenciones de Navas. Ya estamos en el invierno 2008, ya era el arquero de la selección, ya era el arquero de Saprissa. En la selección alternaba titularidad con Ricardo El Gallo González, que evidentemente era de más experiencia, pero ya pues Keylor estaba ahí. Y después de esa final ante la liga, donde vimos que el buen trabajo defensivo de Saprissa provocaba que Keylor no solo era un arquero muy solvente, sino que los rivales pues le llegaban relativamente poco. Ahora estamos en el invierno 2008, veíamos un partido ante Punta Arenas, ante Pérez Celedón, que siempre las visitas a Pérez Celedón para Keylor pues eran especiales, porque siempre pues, se sabía lógicamente y se hablaba, no era un detalle menor que él era oriundo de ese cantón, y pues los aficionados le reconocían en el Valle General que un generaleño en este caso era el arquero titular del Deportivo Saprissa, ya en ese momento Keylor con 22 años y pues realizando partidos muy buenos. Aquí vemos este duelo con Diego País, que fue uno de los delanteros que más trabajo le dio, igual que Jorge La Flecha Barbosa, que lo veremos también, fue un delantero que le marcó bastantes goles a Keylor, de hecho fue su principal verdugo. Y bueno, pues ahí tenemos ya partidos donde el trabajo de Keylor era muy solvente. Saprissa pues era aparte un equipo muy dominante y la defensa pues era una defensa muy consolidada. Y bueno, en medio de todo lo que yo les voy explicando para ponernos en contexto, sobre todo las personas más jóvenes que no vivieron esa época, pues obviamente disfrutar de las intervenciones a una mano, dejándose la pelota, con sus reflejos felinos, con sus salidas valientes, todos esos valores que como guardameta, que a veces los guardametas nos reclaman y con justa razón en este tipo de trabajos que se les destaca poco su trabajo. Bueno, aquí pues qué mejor manera que tomar el arquero costarricense número 1 de todos los tiempos y recordar su paso por nuestro balompié, que no sabemos
si serán sus únicos partidos estos que vemos aquí en Costa Rica, porque pues ignoramos si en algún momento Keylor regresará a jugar con Saprissa o algún otro club nacional, pues si eso se da sería en el ocaso de su carrera, ¿verdad? Debido a que ya es un arquero totalmente consolidado. Los juegos con Liberia fueron muy buenos, pues, Liberia tenía un equipazo, vimos antes a Fonseca, pero por ahí luego llegó el Mambo, estuvo Alejandro Elpizar, José Carlos Cancela, William Sunsin. Realmente Liberia era un gran equipo y ahí pues los partidos contra Saprissa empezaron a volverse de alguna forma en partidos tal vez no clásicos, porque no revisten esa historia, pero sí partidos muy intensos. Este juego en Herediano, y sí, ahí veíamos a Jonathan McDonald con la camiseta florense, era pues un goleador en Herediano, también de esos detalles que luego como que se van olvidando, ¿verdad? Que, por ejemplo, que Jonathan McDonald fue figura en el equipo herediano. También tuvo suerte Keylor, ¿por qué no? Portero sin suerte no es arquero. Este juego ante la Universidad de Costa Rica en 2008, la que se perdió el cuadro académico, el centro para la aparición de Dani Kendambú, que era un colombiano que estuvo en Costa Rica bastante tiempo y que pues tuvo pues alguna figuración, y la que se perdió frente a Keylor. Todos los que lo enfrentaron, y especialmente los de esa generación, inclusive algunos que no son costarricenses, que posiblemente ya lo ven todavía más a la distancia, pues no sé si les pasaría por la mente que estaban ante uno de los mejores arqueros del mundo. Esta tapada es muy interesante. Esto es entre el DC United por CONCACAF en septiembre del 2008. En ese marco, Keylor va a recibir el gol más doloroso de toda su carrera, posiblemente, si se lo preguntamos así no lo va a responder, que fue el gol entre Estados Unidos y Costa Rica en el último minuto que nos manda aquel repechaje ante Uruguay en la ruta a Sudáfrica. Esto fue un poquito más de un año antes de ese partido por CONCACAF. Saprissa ese día le ganó 2-0 al DC United, y ojo las intervenciones de Keylor, que normalmente se agrandaba mucho en los partidos de CONCACAF, donde obviamente tenía más trabajo, donde pues enfrentaba a rivales tal vez más pesados, y su trabajo tomaba una notoriedad diferente, hasta el punto que ya en ese momento en la selección nacional se iba a convertir en el arquero 1, como decíamos, junto a Ricardo González, que era un arquero ya de muchísima más experiencia. Este partido fue muy bueno para él. Vemos que y hemos observado varias intervenciones en cobros de tiro libre, que no es sencillo. Y pues esa CONCACAF para Saprissa no fue tan positiva. De hecho, aquí vamos pues a la parte negra, ¿verdad? Siempre hay un partido para el olvido. Con Saprissa tal vez es este. Más allá de que fuera el Cruz Azul el rival, Saprissa ese día perdió 4-0. Los goles que a Keylor le anotan, pues tal vez pudo haber hecho un poquito más, y fue pues una noche en el Estadio Azul del Distrito Federal tal vez no tan feliz para Keylor. Se terminó llevando 4 goles y Saprissa terminó goleado ese día a manos de la máquina cementera del Cruz Azul. En esa CONCACAF Saprissa no iba a clasificar de fase de grupos, estaba junto al Maratón de Honduras, Cruz Azul de México y DC United, y Saprissa quedó en el camino. Y bueno, pues hay que destacar también lo no tan positivo. Ese día Keylor se llevó 4 goles. Saprissa suelta esa CONCACAF y queda como objetivo único lograr su 5º torneo consecutivo a nivel doméstico, que lo va a alcanzar en otra final ante la Liga, y otra vez con Keylor como protagonista. Ahí Tavo López siempre aprovechaba para preguntarle algo. Ya esto es un clásico de fase regular. Aquí destacamos este gol, porque bueno, los goles que le anotó la Liga, pues ahí quedarán, ¿verdad? Por ser clásico, por ser un duelo histórico. Y este gol es muy particular, se lo marcó Giancarlo Solórzano, que luego hizo carrera en Australia. Ahí con un ligero desvío en el camino, un gol particular, de esos goles de los clásicos, que ya en otro momento, pues en los especiales que normalmente hacemos de clásicos, podríamos tenerlo ahí como uno de los goles. Es un poco extraño, va un poco casuales, porque si vemos el remate no era el mejor, pero un desvío, y ese gol que le terminó encajando Solórzano a Keylor. Bueno, ahí veíamos un estadio así, una toma flash. Ese estadio es el estadio de Jacó, un partido Saprissa Punta Arenas. Así que los que viven en Garavito, en Jacó, ahí estuvo Keylor Navas jugando con el Saprissa. Esta era una cancha que también visitaba mucho Saprissa, el Cuti Monje, porque Brujas era un equipo que estaba ahí casi siempre en la pelea, en Desamparados. Ahí jugó varias veces Keylor, ahí pues tuvo un encontronazo con Yosimar Arias, que dicho sea de paso había sido compañero de Keylor desde la sub-17 en el Mundial de Finlandia, donde Keylor había sido el tercer portero, por detrás de Daniel Cambronero y de Luis Diego el Cholo Sequeira, que por cierto era el arquero de Brujas. Este fue un tapadón. Aquí pues podemos observar una de las mejores tapadas de Keylor esa tarde ante Brujas en Desamparados. Ese partido lo ganó Saprissa 1-2. Y bueno, Keylor ahí, por cierto, recibió gol de la Flecha Barbosa, que como decíamos era un delantero que le marcaba muchos goles. Ojo este saque, por eso lo destacamos. Vean desde donde arranca esta jugada el saque y esta anotación, que al final de cuentas consigue Alejandro Elpizar, pero nació de un saque de Keylor, que aquí ante Brujas a los revolcones.
resolvía bien. Ahora estamos en CONCACAF ante Cruz Azul, ya en el partido que vimos la ida 4-0, en la vuelta Saprissa ganó y Keylor tuvo una intervención buena. Esta ante el Maratón en el Olímpico Metropolitano, donde por cierto Keylor a nivel de selección iba a sufrir una fractura de nariz en ese mismo estadio un año después, en un Costa Rica-Honduras en la ruta a Sudáfrica. Hay partidos pues, donde tal vez hay una o dos intervenciones, pero queremos compartir todo lo que sea posible de Keylor, ahí ante Liberia, aquí ante San Ramón, también para recordar los estadios que visitó del Campeonato Nacional, especialmente en ese 2008-2009 y los primeros meses del 2010, que fue ya cuando él se consolidó como arquero titular, porque antes de eso pues jugó a cuentagotas, le tocó esperar, le tocó tener paciencia, le tocó pues ganarse un puesto en un Saprissa que tenía pues abundancia. Y aquí en este juego ante Ramonense, con pantaloncillo largo, Keylor en el estadio Guillermo Vargas Roldán. Vamos a cerrar esta primera parte con el título de Saprissa del invierno 2008, que lo resolvió en una semifinal ante Pérez y en una final ante la Liga, donde Keylor pues ya era totalmente garantía. Realmente en esos partidos no había discusión de que le pudiera pesar el hecho de que tampoco tenía tantos partidos en primera división, pero sus condiciones estaban más que comprobadas. Ahí que Diego País, que era de los delanteros más temidos de la época, sin querer, evidentemente fue así, le terminó golpeando Keylor. Este es el segundo partido de esa semifinal ante Pérez, donde ya pues había mucha confianza en el trabajo de Navas. Pues en ese momento los delanteros más peligrosos eran el Mambo Núñez, Diego País, el Pizarro, que era compañero, o fue compañero de Keylor y luego fue rival, Alejandro el Pizarro, por ahí eran los delanteros más temibles. Este es un clásico que se recuerda por varias cosas. Bueno, Keylor en el arco en la final del invierno 2008. Ese día la Liga iba a acabar su racha más larga sin poderle ganar a Saprissa en la historia, que luego fue insuficiente porque la Liga, aunque esa noche ganó 2-0, perdió el segundo partido 3-0 y Saprissa se coronó campeón. Y Keylor pues hizo su trabajo. Ese día Saprissa pierde, pero vemos las intervenciones de Keylor seguro, un arquero ya de respeto. Ojo que ese día se le va a marcar un penal en contra a Saprissa, que dejó muchas dudas, y que lo va a concretar a Cristian Oviedo, que por ahí tiene un registro bueno, que le marcó un par de penales a Keylor en clásicos. Y bueno, con la obligación de remontar ese Saprissa, con Alonso Solís, con Armando Alonso y todas las figuras que estaban ahí. Y ojo este detalle, ese día José Francisco Porra recibe un homenaje porque ya se retiraba del Saprissa, luego decidió jugar 6 meses más con Carmelita, pero ya Porras, que influyó mucho, obviamente al ser compañero de Keylor, al ayudarlo en su formación, pues ese día ponía punto final a su carrera con el Saprissa, no jugó, evidentemente pues para Keylor fue uno de sus referentes. Y ese día, una noche donde le tocó equivocarse a Patrick Pemberton, luego compañero de selección de Keylor, pues Keylor hizo su labor, seguro, las veces que la Liga llegó respondió muy bien. Saprissa remontó una final que perdía 2-0, la terminó ganando 3-0, 3-2 en el global y logró su 5º título consecutivo. Y Navas, pues ahí era garantía. Vamos a ver una intervención muy buena a Giancarlo González, al Pipo González, ya en el cierre, cuando Saprissa había logrado el 3er gol. Aquí Navas, que se hacía grande. Esta fue a Cristian Oviedo y luego va a haber una a Pipo en el cierre, que ya pues la Liga desesperadamente buscaba darle vuelta al marcador. Finalmente el disparo de Pipo pues no lo llega a tocar Keylor, pero en la primera intervención fue muy importante. Y ahí levantaba los brazos otra vez como campeón. Ya había sido campeón con Saprissa, pues de esos 5 títulos él estuvo en todos, pero especialmente en el cuarto y en el quinto. El cuarto ganado en Alajuela y el quinto en Tibás, pues fue figura sobresaliente. Y así Saprissa se dejaba el campeonato, que en ese momento era el 28 en su historial. Y Navas era el arquero número 1 del país ya en ese momento. Ya veremos en la segunda parte pues un 2009 donde todavía tomó más importancia, donde se lesionó un par de veces, donde Saprissa dejó escapar el hexacampeonato. De hecho tuvo un torneo donde ni siquiera clasificó, y ya luego en el 2010, después del trago amargo de no haber clasificado al Mundial de 2010 de Sudáfrica, pues Saprissa va a campeonizar y Navas cerrará su ciclo en el Saprissa, con más intervenciones, con más goles. Todo eso lo recordaremos en nuestra siguiente entrega de este especial. Keylor Morado, uno de los mejores arqueros del mundo que militó en el Saprissa.